Shalom, esta es la Parashá Koraj y sobre todo vamos a estar tratando de analizar un poco lo que es la importancia del Ketoret y su relación en cuanto a el poder que tiene el Ketoret para detener el ángel de la muerte y también lo que el libro de los Salmos es utilizado para traer fortaleza, sanidad, bienestar a miembros de la comunidad cuando el Eterno no lo permita, estemos pasando por alguna circunstancia difícil. Entonces, creo que hay alguna relación muy importante entre el incienso, que en hebreo le llamamos el Ketoret, entre el Ketoret y en este caso el Salmo 150 o en conjunto el libro de los Salmos. Y hace tiempo hice un PowerPoint en relación al libro de los Salmos. Algunos de los slides los voy a estar usando ahorita y algunos otros que le puse hace unos minutos a este presentación. Y gracias antes que todo por acompañarme en este estudio, en esta parachá de Koraj y el asunto del Ketoret. Voy a comenzar a leer de la parachá Koraj en el capítulo 17, cuando sucede el asunto de Koraj contra Moshe. Y dice el capítulo 17 del libro de Números: Veidaber Adonai el Moshe lemor, Omer al Eleazar, y habló Adonai a Moshe diciéndole: dile a Eleazar, el hijo de Aarón, el Cohen, que recoja los incensarios. Perdón, alguien tiene su micrófono abierto. Que recoja los incensarios de en medio del incendio y que el fuego arroje de ahí, pues han sido, santificados. Y respecto a los incensarios de estos pecadores que trajeron castigo contra sus almas, los labrarán a martillo en láminas como cubierta del altar, puesto que los ofrendaron ante Adonai y se santificaron, y deberán ser una señal para los Bene Israel. Y tomó Eleazar, el Cohen, los incensarios de cobre que ofrendaron los hombres consumidos, y los labraron a martillo como cubierta para el altar, como recordatorio para los Bene Israel, para que no se acerque ningún hombre extraño que no sea de la descendencia o de la simiente de Aarón a ofrendar incienso delante del Eterno, y no sea como Coraj y como su congregación, como dijo Adonai por medio de Moshe respecto de él. Mas se quejó toda la congregación de los Bene Israel al día siguiente en contra de Moshe y en contra de Aarón, diciendo: ustedes han matado al pueblo de Adonai. Pero sucedió que cuando se reunió la congregación en contra de Moshe y en contra de Aarón, y se dirigieron a la tienda de reunión, he aquí que la cubría la nube, y se apareció la gloria de Adonai. Y vino Moshe con Aarón delante de la tienda de reunión, y habló Adonai a Moshe diciendo: apártense del seno de esta congregación, pues los consumiré a ellos en este momento. Mas cayeron sobre sus rostros. Y dijo Moshe a Aarón: toma el incensario y coloca en el fuego de sobre el altar y pon incienso, y ve rápido a la congregación y expía por ellos, pues estalló la ira delante de la presencia de Adonai, se ha desatado la plaga. Y tomó a Aarón como habló Moshe, y corrió al seno de la congregación, y aquí que se había desatado plaga contra el pueblo, y puso Ketoret, incienso, y expió por el pueblo, y separó entre los muertos y los vivos, y se detuvo la plaga. Y fueron los muertos por la plaga 14,700, aparte de los muertos por el asunto de Coraj. Y regresó a Aarón a Moshe hacia la entrada de la tienda de reunión, y la plaga se había detenido. Y le habló Adonai a Moshe diciéndole: háblale a los Bene Israel y toma de ellos un cayado por cada casa paterna de todos sus jefes, según sus casas paternas, 12 cayados,
y de cada hombre su nombre graba en el cayado. Y en el nombre de Aarón graba en el cayado de Leví, pues un cayado será para el jefe de su casa paterna. Y ahí vemos la vara de Aarón que siempre permaneció con vida, reverdeciendo y con el fruto a la vista de toda la comunidad. Pero aquí el capítulo 17 nos dice claramente que vino la ira del Eterno, y en este contexto la ira se entiende que es una plaga. El ángel de la muerte, en otras palabras, vino a, a azotar a todos los rebeldes, los que se habían puesto en contra de Moshe y de Aarón, y, y Moshe Rabbeinu buscando siempre el bien de la comunidad, como lo hemos visto en todas las parashas, siempre intercediendo, orando, buscando fortalecer al pueblo de Israel. El Eterno, la parashá pasada, si no me equivoco, le dijo, permíteme que consuma toda esta congregación y te pondré sobre un pueblo. Y Moshe Rabbeinu dijo, ¿y qué dirán los de las naciones que nos están viendo, que destruyes a tu pueblo? Esto no puede ser así. Entonces Moshe siempre vemos que ama tanto a los Bene Israel, que él intercede constantemente por el pueblo, especialmente cuando el pueblo estamos haciendo gran cantidad de transgresiones. Vemos el asunto, debimos haber llegado a la tierra de Israel en 3 días después de haber estado en el Sinaí, y ahora tenemos que estar haciendo varias paradas en el camino antes de que se decretara el decreto de los 40 años, con el asunto de comer carne, con el asunto de Miriam, y ponerla fuera del campamento y esperar a que regrese adentro del campamento. Y después salimos, y luego vino otra vez lo de los espías en el mes de Tamuz. 40 días vinieron trayendo un mal reporte, y el Eterno, bendito sea su nombre, emite el decreto que ahora esa generación va a morir en el desierto. Se entiende que una generación dura 40 años, porque básicamente es el periodo uh, durante la vida, en este caso de la mujer, en la cual puede concebir, y después de los 40 puede seguir concibiendo, aunque es preferible entender que se termina el ciclo de fertilidad en este sentido, y entonces los sabios sí lo entienden, que una generación dura 40 años aproximadamente. Entonces la generación de la rebelión de Coraj, la generación de los que salieron y trajeron un mal reporte, van a quedar postrados en el desierto. Y cosa que los de Coraj también, creo que 15,000 de ellos les tocó pagar a las consecuencias después de todo esto en el último año de los 40 años. Lo vamos a ver después en las otras parashots. Pero eso es lo que está sucediendo aquí en la parashá, y el tema principal de lo que venimos tratando de hablar es que el Ketoret, el incienso, tiene poder para poder vencer al ángel de la muerte, para quitar el decreto de destrucción que salió del trono de la gloria en contra de los perversos y de aquellos que estaban hablando toda esta rebelión contra Moshe Rabbeinu y contra Aarón. Ahora el ángel viene a cumplir su tarea, mas sin embargo, cuando Moshe le dice a Aarón que saque los incensarios, porque él sabe que tiene poder el Ketoret en contra del ángel de la muerte. Pues qué poderoso es poder entender todo esto. Y antes de regresar a la importancia del Ketoret, quiero mostrar algunos aspectos de los salmos del rey David, el libro de los salmos. También se le conoce como el dulce cantor de Israel, al rey David. Y no les voy a leer este lo voy a leer. Se esperaba que Adán viviera 1000 años, mas cuando pecó se le mostró que por su transgresión el ancestro de Mesías, o sea, David Hamelech, no iba a poder nacer por la transgresión de Adán. Adán iba a vivir 1000 años. Y cuando pecó, el Eterno le mostró que por haber transgredido, ahora no podría, porque la muerte entró al mundo, y ya no iba a poder nacer el rey David, de donde desciende el Mesías. El rey David, Adán, pidió que le quitara 70 años, el Eterno, bendito sea su nombre,
para poder dárselos al rey David y que así pudieran nacer el Redentor de Israel. Adán dijo, a este bello ser le concedo el obsequio de la soberanía y cantos de alabanza por los 70 años de su vida, para que cante para ti. Entonces podemos ver que el primer salmo que se escribe en el huerto del Edén por el primer hombre, por en este caso Adán, él escribió el Salmo 92 y se esperaba que de Adán fluyera toda esta belleza de música y de poesía y de fortaleza que viene del cielo, porque aunque el Eterno a través de su aliento, a través de su boca, dijo que se haga la tierra, se hizo la tierra, que se hagan las estrellas, se hicieron las estrellas, que se haga el sol, la luna, los mares, las aguas, los árboles, todo lo formó con el aliento de su boca. Mas, sin embargo, cuando llegó el momento de formar al ser humano, el Eterno no dijo que sea el hombre, sino que es lo que hizo nuestro Padre Celestial. Él tomó barro del lugar donde está el altar del sacrificio, del Mizbeach, del altar externo. Hay dos altares. El altar que está en el patio, que le llamamos la Azara, frente al velo, en el santuario. Ese es el altar del sacrificio. Y el altar del que vamos a hablar en esta ocasión es el altar interior, también llamado como el Mizbeach HaAzahab, o el altar de oro, o el Mizbeach HaKetoret, el altar del incienso. Y entonces el Adán se esperaba que de él fluyera toda esta fuente de poesía, de música que viene de lo alto. Y el acompañamiento musical, tengo aquí en esta nota, en los salmos representa el intelecto, el cual simboliza la pureza que está separada del mundo material. Y ninguna expresión artística es tan etérea y tan intangible como la música. Solo es emitida y puede surcar los aires. Y al cruzar los aires, la música tiene el poder de impactar el intelecto y las emociones de la persona que escucha la música. La destreza del rey David no se fundamenta en interminables horas de práctica. Y con esto no quiero decir que no practicaba. Lógico que sí. Mas, sin embargo, su talento, más que un logro humano, en otras palabras, más que inscribir al rey David en la Academia Musical de Bethlehem, él tiene esto como esencia de su vida, de su ser, porque el mismo nombre de Adán es una Aleph, una Dalet y una Mem. La Aleph es de Adán, la Mem, perdón, la Dalet del medio es de David y la Mem es de Mesías. Entonces podemos ver que de Adán, como lo dice el libro de Corintios, fue pues el primer hombre un alma viviente, mas el postrer hombre un espíritu vivificante. Es el primer hombre, la Aleph, es Adán. El postrer hombre es Mesías, la Mem. Pero ¿cuál es el del medio? La Dalet, el rey David. Entonces vemos que el nombre Adán es una cosa acróstico y el mismo nombre nos está mostrando que de Adán vendría David y de David vendría el rey Mesías, cosa que así sucedió exactamente. Y en este contexto, el rey David no aprendió la música y la poesía plasmada en el libro de los Salmos porque estaba en una academia musical, lo estoy diciendo irónicamente, no lo hizo aprendiendo en la academia musical de Bethlehem, sino que es una herencia de Adam Harrishon. Entonces vemos ahí la importancia de que si alguien se quiere llamar a sí mismo levita o salmista, va más allá de lo que podemos pensar en este mundo en el aspecto de lograr humanamente tener una buena voz o poder practicar un instrumento. Eso es necesario y lo podemos aprender yendo a una escuela de música. Mas, sin embargo, poder construir salmos como el rey David lo hizo solamente a través del Ruach HaKodesh. Entonces, la destreza de David no era solamente un logro humano, es un don celestial. Y los salmos de David tienen el poder de ahuyentar el desánimo, tienen el poder de sanar el alma y tienen aún el poder de traer salud y fortaleza al cuerpo del creyente. Muchos antes que viniera el rey David
experimentaron el arrepentimiento por haber transgredido contra nuestro Padre Celestial, pero su contrición era limitada. Se preocupaban principalmente por mejorarse a sí mismos, como muchos de nosotros hoy en día también lo hacemos. El rey David, por su parte, supo constreñirse cuando transgredió, y en ese sentido, él aprendió Teshuvah. Algunos de nuestros sabios nos dicen, porque tengo por aquí un libro, un comentario de uno de los rabís en el libro de Salmos, pero dice él en el libro, en este comentario, que el rey David, en el Salmo 30, cuando iniciamos la sección de Pesukei de Simra en los servicios, principalmente en el Shabbat, en el Salmo 30, los rabinos dicen que literalmente el rey David murió acongojado por su tristeza. Y mi pregunta es, ¿quién se arrepiente en nuestras generaciones de esta manera para poder tener una contrición como la del rey David y estar dispuesto a morir? Es decir, pequé contra el cielo, pequé contra mi Padre Celestial, no soy digno de estar en este mundo. Un libro rojo, el de mero arriba, o oscurito negro, el otro de este lado, de arriba, no arriba del otro. Ah, sí. Gracias. Es el libro del Rabí Haim Kanievski y habla del Sidur. Entonces, aquí el rabí nos enseña acerca del Salmo 30. Y cuando leí eso en este libro, lo vi en la librería en una ocasión, no sé si ya tiene un año que lo vi ahí, y, y cuando lo vi ahí, lo abrí, lo busqué el Salmo 30 porque me encanta la liturgia, y el rabí está explicando, Rabí Kavenevsky, que precisamente el rey David, literalmente de acuerdo a los Midrashim y a los sabios de Israel, él murió de congoja por haber hecho transgresión contra nuestro Padre Celestial. Voy a ver si lo encuentro rápidamente para leérselo, sino tratar de recordar nada más. Aunque tengo más información. Sí, aquí viene. Página 59. Está en inglés. Voy a tratar de traducirlo lo mejor posible. Y dice aquí el rabí. El rabí Jaim está explicando que este salmo recitado al inicio de las oraciones matutinas, porque se incluye en este verso diciendo, en la noche uno se acuesta llorando, pero al amanecer viene la alegría. El Salmo 30 comienza diciendo, Mismor Shir Hanukat Habayit le David, un salmo, un canto para la inauguración de la casa por David. El comentarista Malvin, en su comentario respecto a este Salmo 30, pregunta, este salmo no parece tener nada que relacionarse con la inauguración del templo, solamente exalta la recuperación de una persona que está enferma. El Rabí Haim, el autor de este libro, comentarista, explica que el Midrash llamado Agadat Bereishit, el capítulo 38, nos enseña que el rey David estaba gravemente enfermo por 13 años y entonces él suplicó al Eterno que lo sanara para que él pudiera de esta manera enseñar a la comunidad acerca del santuario y cómo debería construirse el santo templo y cómo él, habiendo sido enseñado por el profeta Samuel, tenía que cumplirse la construcción del santuario. El Eterno aceptó su súplica y le permitió que se recuperara su fuerza, y no solo eso, sino que le entregó el plano para la construcción del templo. Ahora bien, Rashi, el comentarista, también nos explica que el rey David compuso este salmo que tiene que cantarse en la inauguración del templo, pero este midrash podemos entenderlo fácilmente, que el rey David sobre todo anhelaba alabar a nuestro Padre Celestial por estar agradecido de que le permitió recuperarse y que se pudiera construir el templo y poder hacer una inauguración con cantos y con alegría. El siguiente versículo del Salmo dice, Hashem,
tú has levantado mi alma del mundo, del polvo, y me has mantenido para no descender al abismo. El Rabí Jaim dice que Sheol, en este sentido, la palabra hebrea para descender al Sheol, parece ser un nivel que está más abajo que otro que se llama el pozo. Se refiere a la tumba, el pozo, por lo cual el Sheol está más abajo de la tumba. ¿Cómo es que entonces el rey David puede decir, tú has levantado mi alma del mundo inferior? Esto indica que él ya había muerto, o sea, había entrado a su tumba y había suplicado al Eterno que tú me has preservado de cuando descendí a la tumba. Esto significa que él fue salvado de descender más abajo. El Rabbi Jaim explica que el Sheol o el Gehenna, como también se le llama, se está usando en este salmo el rey David porque se condujo en una manera que era impropia de acuerdo a alguien de su estatura. Su alma estaba, en efecto, ya en el Gehenna. Sin embargo, a través de su teshuvah, de su arrepentimiento, el Eterno lo levantó de entre los muertos del foso inferior y sanó su enfermedad y de esa manera lo pudo levantar. Y entonces el rey David dijo, hagan música, el siguiente versículo, para Adonai, ustedes sus devotos, y den gracias a su santo nombre. Entonces podemos ver aquí en el comentario del Rabí Haim Kanievski que de acuerdo a los comentaristas, el rey David bajó y, y fue levantado desde el lodo cenagoso, desde el pozo. Y alguien que tiene un arrepentimiento de este calibre, que está dispuesto a morir porque no es digno de vivir en este mundo que el Eterno creó para alabanza de su gloria, el Eterno dijo, tu arrepentimiento es sincero y te voy a sacar del Gehenna o de ese pozo donde estás. Y por haber transgredido contra el cielo, su contrición era, voy a leer más abajo, David por su parte supo constriñirse cuando pecó para ser punta de lanza y así enseñarle a todo Israel lo que es un verdadero renacer espiritual. En el libro de los Salmos existen 10 tipos de canto en el libro de Tehilim. Uno es Nitzuak, otro es Nigun, otro Mismor, otro Shir, otro Halel, otro Tefilá, otro Berajá, otro Houdá, otro Ashrei y Aleluya. 10 personas intentaron darle forma al libro de los Salmos. Adán, Melquisedec, Abraham, Moshe, el rey David, Salomón y Asaf, y 3 hijos de Corá. Asaf y 3 hijos de Corá. El Eterno, bendito es él, escogió de todos ellos, de esos 10, a David, el dulce cantor de Israel. Los 70 años de vida de David son una extensión de la vida de Adán, quien es el único que no nació de mujer, sino fue engendrado por el Creador mismo. Por eso los salmos de David no son de esta creación. Solo David puede exaltar al Creador, como el Eterno demanda que se le cante. Solo la hermosura de los ojos de David pueden ver la más profunda necesidad del ser humano en todas las generaciones de toda la humanidad y pueden los salmos traer restauración y consuelo mientras viniese el Redentor, el Hijo de David, nuestro Mesías, Yeshua. Pues qué importancia es cantar como el rey David cantaba, pero cuando uno tiene una hermosa voz es para alabar al creador del universo y poder hacer tefilá, oración en la congregación. En medio de la congregación te alabaré y poder reconocer que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Si tengo un don de poder cantar, canto salmos. Es lo que dice Rav Shaol. El que esté triste cante salmos. Y tienen esa peculiaridad de poder traer sanidad. Por eso cuando alguien, el Eterno no lo permita, en el pueblo de Israel está pasando por una enfermedad, el ángel de la muerte está en la cabecera de esa persona y parece ser que no mejora, la comunidad inmediatamente llama a sus familiares, envía mensajes, emails, lo que sea necesario,
y dicen, canten, por favor, reciten, lean, mediten en los salmos del rey David a favor de esta persona que está en una condición casi en las puertas de la muerte, y tal vez el Eterno en su misericordia pueda revertir el decreto y otorgarle días de vida y salud. Y la gente inmediatamente se pone a leer, a meditar o a cantar los salmos del rey David. Entonces, decirse levita o decirse salmista es mucho más que eso. Los tipos de canto que acabo de mencionar: Nitzua, Netzua y Nigunot. Nitzua, su significado es como gloria, y Nigun es un acento musical. Y el Netzua y el Nigun son utilizados cuando el autor quiere mostrar que este tipo de canto tiene un cumplimiento futuro. El masquil, este canto significa un diseminador. Cuando el orador principal se dirigía a la audiencia en tono suave de voz, después este mismo que está cantando, la persona, los levitas en el templo, en este sentido, repetían en voz alta el canto o el mensaje. Un ejemplo de masquils son el Salmo 32, los salmos del 42 al 45, del 52 al 55, el 74, el 78, el 88, el 89 y el 142. Otro tipo de salmo. Cuando el salmo comienza diciendo le David o de David, un salmo, le David mismo. Eso significa que la presencia divina se posaba sobre el rey David y este después comenzaba a cantar. Cuando el salmo comienza en forma inversa, no dice el salmo le David mismor, sino dice mismor le David. Esto significa que, contrario al anterior, primero tomaba la iniciativa el rey David y entonces el Ruach HaKodesh se manifestaba a través del canto del rey David. Estos son los primeros tres tipos de canto. Luego viene el mismor, viene de la palabra samir, como Séfora, samir. También significa párrafo, canción, un canto. Denota que es utilizado para nuevos comienzos. Mismor le David. Shir también se traduce como canción. Este grupo de salmos corresponde a los cantos propios del templo. El Halel significa salmo de exaltación. Tefilá, un salmo en forma de plegaria u oración. Berajá, un canto en forma de bendición, bendiciendo al Eterno. Houdá, un salmo de acción de gracias. Mismor le todá, como el Salmo 100, un salmo de acción de gracias. Ashrei es un salmo de bienaventuranza, como el Salmo 145. Ashrei Yoshei Beiteja Od Hallelujah Selah. Bienaventurados los que moran en tu casa. O el Salmo primero, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Comienzan con la palabra Ashrei. Ese tipo de salmos son salmos de bienaventuranza. Y por último, Aleluya. Este es el más grande de todos los 10 tipos de canto, ya que contiene la palabra alabanza, aleluya, y el nombre del Eterno, ya, aleluya. Entonces, el Salmo 150 es este tipo de salmo, es el que vamos a estar viendo más adelante. Entonces, estos son los 10 tipos de cantos que vienen en el libro de los salmos. El Sefer Tehilim, o el libro de los salmos, consta de 150 salmos y está dividido en 5 libros. El rey David tuvo esa visión por el Ruach HaKodesh, que así como la Torah está dividida en 5 libros, así él también dividió el libro de los salmos en 5 secciones o en 5 libros. El primer libro es del Salmo 1 al Salmo 41. El segundo libro del 42 al 72. El tercer libro del 73 al 89. El cuarto libro, básicamente, lo vamos a ver más adelante, es autor Moshe Rabbeinu, escribió un salmo para cada una de las tribus de Israel. El cuarto libro es del 90 al 106 y el quinto libro es del Salmo 107 hasta el 150. Y también tenemos salmos para cada día de la semana que se cantaban en el santuario. En el día primero, que hoy conocemos como el domingo, Yom HaRishon, se cantaba el Salmo 24 en el servicio del templo.
En el Yom HaSheni, en el día segundo, el Salmo 48. En el Yom HaShlishi, el día tercero, el Salmo 82. En el día Yom Harvi, el día cuarto, Salmo 94:1 al 95:3. En el día quinto, el Salmo 81. En el día sexto, el Salmo 93. Y en el día del Shabbat, el Salmo 92. Salmo 145. Aquí el concepto de tefilá. El servicio diario de oración consta de 3 partes. La oración matutina se le llama shaharit, atribuido a Abraham. La del mediodía, minjá, atribuido a Yitzhak. La oración del final del día, Arvit, atribuida a Jacob. Y los 3 patriarcas del pueblo de Israel se les conoce también como el fundamento de la carreta de fuego bajo el trono de la gloria, o la Mirkabah. Toda mesa tiene 4 patas y toda carreta tiene 4 ruedas. Y el rey David, cuando entendió estos conceptos, vino delante del trono de la gloria y le dijo a nuestro Padre Celestial, bendito es él, Ribón Shel Olamim, Señor del universo, inclúyeme junto con los patriarcas. Y el Eterno le contestó que ellos habían sido puestos a prueba sin haberlo pedido. Y el rey David dijo, pruébame, Señor. Y el Eterno le dijo al rey David que lo iba a poner a prueba, pero no iba a pasar la prueba. Aún así, aunque no pasó la prueba, transgredió como alguien de su estatura, en realidad no transgredió, porque estando con Betsabé, o al tomar a Betsabé, voy a decirlo rápidamente, los Midrashim y los Hajamim, los sabios de Israel, nos enseñan que desde tiempo del rey Shaul, cuando salían a la guerra, cuando un israelita caía en el campo de batalla y se perdía su cuerpo, ya no podían ir a sepultarlo, o entre los que regresaron no venían cierto tipo, grupo de personas, no se sabía si estaba prisionero o estaba muerto. Y si era prisionero, posiblemente lo iban a matar. Pero si no había cuerpo, no podían comparecer que había fallecido. Entonces, en el pueblo de Israel, el sustento de la casa, la mujer y los hijos dependen del varón. Y cuando el varón caía en el campo de guerra, nadie podía tomar a la viuda para sustentarla y volverse a casar con ella, a menos que se hubiera certificado que había fallecido el varón. Y si lo tomaron prisionero no sabían. Entonces era una situación difícil para las mujeres esposas de estos soldados. ¿Y qué es lo que hizo el rey Shaul? Emitió un decreto que se tenía que dar carta de divorcio a todos los soldados que salían a la guerra. En tiempo del rey David, cuando va y pelea contra Goliat, su padre lo envió a asegurarse que sus hermanos que estaban en el campo de batalla hubieran entregado la carta de divorcio a sus esposas, no sea que cayeran en la guerra contra los filisteos y las mujeres quedaran desamparadas. Y en ese contexto, cuando el rey David ve a Betsabé por primera vez, por medio del Ruach HaKodesh, él entiende que de esta hermosa mujer desciende el rey Mesías. Y como el esposo Urías Eteo está en la guerra, la mujer tiene la carta de divorcio en sus manos. Tal vez no ha fallecido Urías Eteo, y el error del rey David fue no esperar a que Urías falleciera en el campo de batalla. Y es verdad, de esta mujer desciende Mesías, y él entiende que tiene que estar con ella porque de la casa de David desciende el Mesías. No se necesita ser muy inteligente para saber, soy el rey de Israel y de mis lomos viene el Mesías. Y el Eterno ha dicho que no voy a construir yo el templo, sino que mi hijo va a construir el templo. Posiblemente mi hijo sea el Mesías y tiene que ser con esta mujer. Y si no la toma como mujer y muere Urías Eteo, otro varón puede tomarla. Entonces él dice, ¿qué hago? ¿La tomo ahora o espero a que muera Urías? Pero si al morir Urías otro la toma, no puedo levantar simiente para el templo, para que venga Mesías, para que se siente en el trono de David. Entonces, alguien de la estatura de David no puede cometer errores de ningún calibre, y cualquier error muy pequeño es pagado grandemente. Vimos que el rabí Jaim Kanievski dice que el rey David literalmente murió de congoja y bajó al foso, pero el Eterno lo levantó, lo sanó, lo restauró. Y el rey David nos enseña lo que es ser el peor de lo peor, para que en este mundo nadie diga que es el peor de los hombres. El rey David dice, nadie puede ser peor que yo, que siendo alguien de grande estatura cometí un error,
Pero en realidad vemos que Jajamín dicen, no cometió un error porque la mujer tenía carta de divorcio en sus manos. Legalmente estaba separada del varón y él tuvo que tomar la decisión. Y a través de eso aprendemos lo que es teshuvá o arrepentimiento. Y voy a continuar en esta lámina. Al rey David, por lo tanto, después de haber sido restaurado y perdonado, se le entregó el plano, perdón, de la construcción del santuario y lo que conlleva también el servicio en el templo. Lo voy a leer aquí. Y David le dio a Salomón su hijo la traza del pórtico, de las casas del templo, sus despensas, las salas, las recámaras de adentro, la casa del propiciatorio, asimismo el trazo de todas las cosas que tenían su voluntad para los atrios de la casa del Eterno, para todas las cámaras alrededor, para los tesoros de la casa del Eterno, para los tesoros de las casas santificadas, también para los órdenes de los Kohanim, 24 familias, y 24 familias de los Levíim, y para toda la obra del servicio de la casa del Eterno, y para todos los vasos del ministerio de la casa del Eterno. Todas estas cosas por escrito de la mano del Eterno que fue sobre mí, dijo el rey David, y me hizo entender todas las obras del diseño. En otras palabras, los planos del templo fueron entregados por el Ruach HaKodesh en las manos del rey David para la construcción del templo. Y en esos planos no solamente vienen las medidas, las dimensiones de los muros, de las puertas, del edificio del templo, el lugar santo, el lugar santísimo, el porche, el altar, la plazoleta que rodea todo esto llamada la azará, los edificios de las esquinas, el atrio de las mujeres, los edificios de las esquinas del atrio de las mujeres y todo el atrio exterior que se le llamaba el atrio de los gentiles o de las naciones, hasta los muros exteriores. Todo esto es entregado en manos del rey David y no solamente eso, le es entregado el orden del servicio matutino y de Minjá. Le es entregado la descripción de las túnicas para los levitas, las túnicas para los Kohanim, los salmos para cada día, toda la liturgia del servicio en el santuario, en el Shabbat y en las festividades, en la Shemitah y en el Yovel. Todo esto es parte del plano de la casa del Eterno y nadie puede cambiar ni el calendario, ni la liturgia, ni los libros de oración, ni nadie tenemos autoridad. Es entregado por el Ruach HaKodesh por inspiración divina al rey David y el rey Salomón así lo construyó y así lo vino a construir también después de la destrucción del primer templo Esdras y Nehemías. Con ellos venía Ezequiel, quien tuvo la visión del templo milenial. Y no vemos por ningún lado en el libro de Ezequiel que le diga a Esdras y a Nehemías, a Mardocheo, al Cohen Gadol, Yohanan, Cohen Gadol, a Zorobabel y a todos los que vinieron del exilio babilónico. No vemos en ningún lado del libro de Ezequiel o en los comentarios que el profeta Ezequiel diga, disculpen, el templo de la era mesiánica lo va a construir Mesías. Es en vano que comencemos a trabajar. El Eterno, por lo contrario, entre los que vinieron del exilio venía también el profeta Oseas. Y a través de labios del profeta Oseas dice el Eterno, mío es el oro, mía es la plata, construyanme mi templo. Y se ponen todos manos a la obra y construyen lo que se conoce como el segundo templo. También lo engrandeció el rey Herodes, se le conoce como el templo que engrandeció el rey Herodes, pero no es el templo de Herodes, no es el templo de Salomón, es la suca de David. El anhelo de David fue que el Eterno fuera exaltado y engrandecido con los salmos, con las oraciones, testimonio de Abraham, de Yitzhak, de Jacob, con las vestimentas de los Kohanim, las 24 familias, los levitas. Todo está ordenado y organizado. Nadie podemos cambiar esto. No existe tal cosa como alguien diga, yo soy levita, yo soy salmista y voy a tomar esta parte del Salmo 100 con la parte de este otro salmo, con esta otra parte de acá y le voy a poner un tono de una cumbia que escuché en la radio y lo voy a cantar ahora porque al cabo es para la gloria y la honra del Eterno. No hacemos ese tipo de transgresiones. El rey David jamás las hubiera hecho tampoco. No es parte del plano. Entonces, el reino de David se le llama el reino de Tefilá, el reino del canto, el reino de exaltar al creador del universo. No puede haber servicio de Ketoret sin cantos del rey David, sin todo lo que conlleva el orden
del servicio. Más que una persona y más que ser solamente el rey de Israel, David Hamelech es una fuerza, es una vida, tiene un propósito que cumplir en este mundo. Vemos que el rey David, para empezar, él mismo dice en sus salmos, yo era como un abortivo, como una criatura que nace y se muere, así yo soy en este mundo. En primer lugar, no quiero venir a este mundo. ¿Para qué vengo a este mundo? A lidiar con gente imperfecta, con gente que no ama al creador del universo, con gente que se degrada a lo más bajo y no quiere salir de ahí porque se deleita estando ahí. El rey David dice, una vez bajé y supe que no merecía vivir y el Eterno me levantó. Y así como yo me levanto, tú te puedes levantar, es lo que él está tratando de decir. Entonces, el rey David es una fuerza que puede impregnar a este mundo para poder enseñarnos lo que es la realeza, lo que es Malkut. Se describe a sí mismo como en el Salmo 109, verso 4, el rey David dice, Ani tefilá. Yo soy la oración hecha persona. El Mesías Yeshua dice, yo soy el verbo encarnado, o más bien Juan dijo, este es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces Mesías es la Torah viviente. El rey David es el libro de los salmos hecho persona. Él dice, Ani tefilá. Por lo tanto, el reino, el Malkut, el reino de la casa de David, se hace fuerte a través de la boca del rey. Y esto lo sabe Mesías. Él mismo dice, mis palabras no son mías, sino del que me envió, porque no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Por lo cual, el reino se hace fuerte a través de la oración del rey de Israel. La mayor expresión del enviado es hablar las palabras que el Eterno le dijo que hablara. Y los sabios nos dicen en el Zohar que la destrucción del templo tuvo lugar debido a que la gente rechazó al Eterno y el reino de David. La gente está rechazando a Mesías, literalmente. ¿Cuánta gente hoy dice, creo en Mesías y creo en la Torá y anda practicando perversiones o comiendo cosas que no debe o cambiando la liturgia o haciendo sidurs mesiánicos o tratando de traducir el Brit Hadashah en otros conceptos porque dicen, yo entiendo el hebreo pictográfico, yo entiendo esto y toda esta suerte de perversiones que hay en los grupos de estudio, el rey David jamás hubiera hecho eso. Tampoco Saulo de Tarso y tampoco Mesías. La destrucción del templo es porque la gente no entiende el reinado de David y rechaza las palabras del Eterno. El rey Mesías, el ungido, restaurará el reino de David a su antigua posición y esplendor. Él hará que se construya el templo y que se reúnan los israelitas en la dispersión. Todas nuestras leyes volverán a estar en vigor en la era mesiánica, como era en tiempos del rey Salomón y en tiempos del rey David. Se ofrecerán nuevamente sacrificios en el santuario. Esto lo dice el profeta Ezequiel en los capítulos adelante del capítulo 40 hacia el final del libro de Ezequiel. Ahí dice claramente que el Nazí, quien es no solamente rey o príncipe, sino también es el Cohen Gadol en la era mesiánica, él va a venir y va a poner ofrenda sobre el altar del sacrificio. Y mucha gente hoy dice, pero si Mesías, él dice el libro de los Hebreos, que él es la ofrenda que nos da la redención delante del Padre, eso no quiere decir que la Santa Torá no tenga cumplimiento al menos hasta el final de la era mesiánica. Y el altar del sacrificio tiene que estar funcionando en la era mesiánica. El año de la liberación, el jubileo, el Yobel, se observará nuevamente también en la era mesiánica, con todos los preceptos relacionados con todo ello. Todo esto que leí en el último párrafo viene en el Mishneh Torah del Rambam, en el libro llamado Reyes y Guerras. Ahí lo puede usted leer. Pero básicamente lo mismo que dice el libro de Apocalipsis y los conceptos que hablan Rav Shaul en las cartas apostólicas tienen que ver con todo lo que el mundo judío ortodoxo también enseña. No se contradicen, al contrario, se complementan. David, por lo tanto, es igual a Malkut y a Tefilá. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 7 al 8, dice, porque el misterio de la iniquidad ya está operando, solo que ahora deja que lo haga hasta que sea quitado del camino, y entonces se revelará aquel perverso,
a quien el Eterno consumirá con el espíritu de su boca. Vemos aquí que, como lo dice el rey David, Ani tefilá, yo soy tefilá. Y también cuando viene Mesías, él vence al falso Mesías y a todos los enemigos con el espíritu de su boca, con la oración, con canto, con autoridad, con las palabras que no son de él, sino de aquel que le envió, porque ha venido a hacer la voluntad del que le envió y no la voluntad de él. Pues claramente, Rav Shaul en 2 de Tesalonicenses, usted lo puede leer, creo que aquí el traductor me puso unas palabras un poco mal, pero ahí lo puede ver usted que el Mesías va a vencer a aquel perverso, que por cierto, ahí creo que en el griego nos lo enseña que aquel perverso se le llama el anomos, el quien está en contra de la Torá. Son dos palabras, no recuerdo, una es creo que es anomos, la, la, la primera letra griega, ¿cómo se llama? No es la primera letra que viene en esta palabra nomos, alfa, y está denotando negación o en contra. Entonces, anomos es quien está en contra de la Torá. Y este perverso que está en contra de la Torá va a ser vencido por el espíritu de la boca del Mesías. También Apocalipsis 19 dice, vi el cielo abierto, caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. Sus ojos eran como llama de fuego, y sobre su cabeza había muchas coronas. Tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo, vestido con una vestidura bañada en sangre, y su nombre es el Verbo del Eterno. Y de su boca sale una espada afilada, y con ella va a herir a las naciones, y los gobernará con vara de hierro, y pisa al lagar de la fiereza de la ira del Elohim Todopoderoso, de El Shaddai, y tiene en su vestidura y en su muslo un nombre escrito, Melech HaMelachim, Rey de Reyes, Adon HaAdonim, el Señor de Señores. Aquí vemos claramente que con la espada de su boca, él vence a los enemigos, los que vienen en contra de la Torah. Y que en aquel tiempo no habrá más nombres de deidades. Si no va a haber nombres de deidades, no va a haber iglesias, no va a haber templos paganos, no se va a ofrecer incienso a las deidades y el Mesías va a prohibir que se haga todo lo que es idolatría en todo el mundo. Y va a estar gobernando con un Sanedrín desde la santa ciudad de Jerusalén. Entonces, si en ese tiempo, si en el Shabbat, en la liturgia, cuando hacemos oraciones durante semana, hay una sección de peticiones personales y comunitarias donde uno dice, te pido por el enfermo fulano, por sutano, porque el sustento de tal familia y todas esas necesidades. En Shabbat, esa sección se omite porque Shabbat representa la era mesiánica. En el Shabbat no oramos porque el refrigerador funcione bien, que el carro tenga llantas, que pague toda mi renta y mi hipoteca y los seguros del auto y de la casa y que no falte nada. En Shabbat no pedimos por nada de eso, porque supone que estamos en una atmósfera de plenitud. Entonces, si en el Shabbat tenemos que imitar lo que es la era mesiánica, no se supone que hoy en día debemos de quitar de nuestra boca los nombres de deidades, las malas palabras y todos los pensamientos perversos, porque de la abundancia del corazón habla la boca y todas estas cosas. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? David y la liturgia del templo. Podemos ver aquí en esta porción de la oración llamada Baruch Shemar, en el libro del Sidur, dice, bendito eres tú, eterno Eloheinu, Melech HaOlam, Adonai, Padre misericordioso, quien es ensalzado por la boca de su pueblo, alabado y glorificado por las expresiones de sus devotos y sus siervos a través de los salmos de David, tu siervo. Ahí vemos que el Eterno aceptó que el rey David viniera a ser la cuarta pata del trono o la cuarta rueda de la carreta divina o de la Mirkabah, como lo describe el libro del profeta Ezequiel. Y todo servicio en el santuario incluye tanto oraciones de Abraham, los patriarcas, Abraham vino, Isaac vino, Jacob vino, entrelazadas con los salmos del rey David. Los levitas. Una vez que el santuario fue establecido en Jerusalén, los levitas ya no transportan, ya no cargan el Mishkan, y David los estableció en órdenes de servicio de acuerdo con sus familias. Gershon, Kehat y Merari. De Kehat viene Amram, quien vino a ser padre de Moshe y Aarón.
Y el trabajo de los levitas, aparte de cuidar y guardar el templo, era el de cantar alabanzas al Eterno durante los servicios del santuario. Estaba bien establecido en cada familia de los levitas quiénes tocarían instrumentos, quiénes cantarían, quiénes serían policías para guardar las puertas. Nadie podía usurpar la tarea de otro, dice la Mishnah, y la Gemara también nos enseñan así, que el que canta no toca, y el que toca instrumento no es cantante. El que es policía y está cuidando las puertas del santuario no es cantante ni tampoco es músico. Cada uno tiene que, naciste en una familia de cantantes, vas a cantarle al Eterno y lo vas a hacer bien, porque para eso naciste en esa familia. Si naciste en una familia de levitas que son policías, vas a estar entrenando toda tu vida con el arco, con la flecha, con la honda. Vas a estar siempre en buena condición física para estar cuidando el periodo de tu vida, el santuario. Si naciste para ser músico, vas a estar viviendo toda tu vida en una ciudad levítica donde no es más que tocar instrumentos, escuelas de música. A eso te dedicas, a eso vas a servirle al Eterno. No vas a ser cantante, no vas a ser policía del templo, vas a ser músico del templo. ¿Sabes? El lugar donde están los instrumentos, es tu obligación cuidar ese lugar, que estén los instrumentos en buenas condiciones, que tus manos estén, como dice el rey David, preparadas para tocar los instrumentos, y cada quien sabe lo que tiene que hacer. Nadie usurpa funciones en el servicio del santuario, en el caso de los levitas y de los cohanim. Aquí tengo un plano del templo, de acuerdo a uno de los rollos del Mar Muerto, que se llama el Sefer, que lo tengo enfrente de mí, Megillat Hamikdash, o el pergamino del santuario. En este Megillat Hamikdash nos describe el arqueólogo, ya falleció, quien recordamos con bendiciones, Yigael Yadin, quien también fue miembro del ejército de Israel, era también arqueólogo y conocía la estratega militar para organizar el ejército de Israel. Él ayudó, fue funcionario del gobierno de Israel. No recuerdo si fue primer ministro, posiblemente fue primer ministro de Israel, y organizó el ejército de Israel conforme el rey David organizó al ejército en su generación. Y él nos dibuja este plano, el cual yo tomé de ahí de sus libros, y cada una de las tribus tiene una puerta, perdón, un salmo, también una puerta para en tiempo de la era mesiánica o en la Nueva Jerusalén en este contexto. Y vemos que en el este están Shimeón, Leví y Judá. En el norte están Dan, Neftalí y Asher. En el oeste están Gad, Zebulón e Yitzhakar. Y hacia el sur tenemos Benjamín, Rubén y Yosef. Y no solamente es esto, sino que el libro número 4 de los Salmos, los que ya vimos que el rey David distribuyó los Salmos en 5 libros, el cuarto libro comienza desde el Salmo 90 hacia adelante, y es lo que se nos enseña en el Midrash, que Moshe Rabbeinu escribió un salmo para cada una de las tribus. El Salmo 90 para Rubén, 91 para Leví, Judá el 92, Benjamín el 93, Gad el 94, Isaacar el 95, Zebulón el 96, Yosef el 97, Neftalí el 98, Dan el 99 y la tribu de Asher el salmo número 100. Pues vemos aquí claramente, cada una de las tribus tiene un salmo y también una puerta para entrar. Cuando hacemos el viernes por la noche, Kabbalat Shabbat o la recepción del Shabbat, vemos que están estos salmos en la liturgia. Salmo 95, 96, 97, 98 y el Salmo 99. También el Salmo 27 y el 92 y el 93. Básicamente, Kabbalat Shabbat se hace en base a los salmos que Moshe Rabbeinu escribió para las tribus. En el templo también hay un salmo para cada día, ya lo vimos hace unos minutos. El Yom HaRishon, Salmo 24, en el día segundo, Salmo 48, día tercero, el 82, 94, 81, 93 y 92.
Son los salmos para cada día en el servicio del santuario. Lo que estoy tratando de ilustrar es algunos de los conceptos de todo el libro de los salmos, que cuando alguien se enferma, que cuando alguien se siente mal o alguien está en su lecho de muerte, cantamos salmos, recitamos salmos, meditamos en los salmos para que esta alma, esta persona, el cuerpo de este familiar nuestro pueda ser sanado y fortalecido. Pero más allá de que solamente un miembro de nuestra comunidad o de nuestra familia sea sanado por el mérito de los salmos del rey David, no solamente son para ese propósito, también son para el servicio del santuario. Y no solamente nos enseñan del santuario, nos enseñan de la era mesiánica. Vemos aquí en esta lámina que de acuerdo a Jajamín, a los sabios de Israel, creo que es el tratado Sanhedrin, donde lo encontré, se divide la era mesiánica en 5 eras. La primera era se le llama Ayelet HaShahar, o el amanecer, justo antes del amanecer. Se le llama así, y esto es descrito de acuerdo al Salmo 146. Primero cantamos en Pesukei de Simra, Ashrei Yoshei Betejaot Aleluya Selah. Y el Salmo 145 alternado con la congregación es el salmo que termina, comienza en Ashrei y termina en Aleluya. Y luego viene el Salmo 146, comienzan aleluya y terminan aleluya. Todos estos salmos que están aquí están encadenados y conectados uno con el otro por la palabra aleluya, que es la mayor manera de expresar en los salmos de David, porque tiene el nombre del Eterno y la palabra exaltación, aleluya. Entonces el Salmo 146 comienza con aleluya, termina con aleluya hasta el 150, pero no solamente están conectados por esta expresión máxima de canto, que es el Salmo 150, llamado aleluya, sino que tienen un significado escatológico, profético. Y la primera era tiene que ver justo antes del amanecer con lo que nos describe el Salmo 146. La segunda era tiene que ver con la venida de Mesías. Ese es el Salmo 147. Como Mesías ya vino hace más de 2000 años, quiere decir que antes de que viniera Mesías y se profetizó de la venida de Mesías, correspondía con lo que describe el Salmo 146. Una vez que nace Mesías, hace 2000 años, se cumple lo que describe el Salmo 147. La tercera era Yimot HaMashiach, es lo que estamos viviendo hoy en día. Rav Shaol, en sus cartas, creo que en el libro de Romanos, no recuerdo si en Gálatas, dice: hermanos, no quiero que ignoren que en los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, matricidas, patricidas, aborrecedores del bien. Y comienza a describir todo esto. Cuando dice en los Aharit Yamim o en los postreros tiempos, se está refiriendo a estas 5 eras que corresponden justo antes de la venida de Mesías, cuando es necesario que venga el Yohanan Hamadvil, Juan Bautista, con el espíritu de Elías y anuncie que viene el Redentor. Entonces, el Salmo 146, la primera era, es justo hasta cuando es anunciada la venida del Mesías. Y una vez que viene Mesías, hasta nuestros días y hasta el final de la era mesiánica, todos estos 3000 años, 2000 años que ya pasaron y 1000 años que estamos a punto de entrar, que se le llama la era mesiánica, a estos 3000 años se le llama Yimot HaMashiach o Aharit Yamim, o los últimos tiempos, o los tiempos postreros. Entonces, el número 3 se refiere a este periodo, Yimot HaMashiach. Y usted quiere aprender del contexto de Yimot HaMashiach, lea el Salmo 148 y entiéndalo en este contexto. Cuarta era, Tehiat HaMeitim, la resurrección de los muertos. Rav Shaul lo dice en 1 Corintios 15, y aquí que les digo un misterio, no todos moriremos, mas todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la final trompeta en Yom Teruah. Los muertos en Mesías se levantarán primero. Eso no ha sucedido. La cuarta era está por suceder. Nadie sabe el día ni la hora, más que nuestro Padre Celestial cuando envía Mesías. Y la quinta era, perdón, se le llama Olam Haneshamot, el tiempo de la restauración o la plenitud de todas las almas, y eso tiene que ver con el Salmo 150.
esta última lámina, vemos que el templo también está cumpliendo un propósito en su arquitectura o en el diseño, como el Eterno le mostró al rey David. Vemos en el amarillo el piso donde dice Salmo 26, 27, 28 y 29, es el atrio de las mujeres. Estos salmos corresponden a esta área. El área que sigue para subir a las puertas de Nicanor, Salmo 92 y 93. Una vez que estás en el atrio de Israel, cruzando las puertas de Nicanor, estás en el Salmo 147 al 146 y 147, perdón. Una vez que cruzas esta área, estás dentro de la Sará, tiene que ver con el Salmo 30, Pesukei de Simra, ya lo que leí del Rabbi Jaim Kavinevsky. Cuando cruzas todo el área del altar y estás en el Ulam, tienes que ver con no solamente el Salmo 30, sino del Salmo 149 y 148, que ya describí anteriormente. Y cuando llegas al Kodesh HaKodashim, o el lugar santísimo, tiene que ver con el Salmo 150. Todo eso se describe aquí con lo que ya describí, que estamos en la escatología judía. Tenemos tres eras. El Olam Hasé, que es el tiempo presente, aquí donde está mi cursor girando, tiene que ver con el atrio de las mujeres. Luego viene la era mesiánica, también se le llama el Atid Labo, o el mundo venidero, o el Shabbat milenial. Ese tiene que ver desde las puertas de Nicanor hasta el Ulam. Y después de ahí viene el Olam Jabá, o el mundo venidero, o el seno de Abraham, como también se le conoce, y eso tiene que ver con el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, son diferentes conceptos que yo sé que algunos de ustedes aún no los han aprendido, tal vez, con sus maestros, y por eso siempre uno dice, consulte a su rabino local, consulte con su maestro, dígale que le explique estos salmos, las eras y todas estas cosas. Y es por eso que el Moré Rico, el Moré Yosef Gut, constantemente están dando conferencias del templo, porque ¿cómo se puede decir? Capas y capas y capas de conceptos que tiene uno que conocer: los atrios, las medidas, la posición geográfica, el lugar, Monte Moría, los salmos del rey David, la liturgia, y todo se conjuga para darnos un entendimiento claro y certero en cuanto a escatología, liturgia, y todos estos conceptos que estamos viendo. Aquí tengo el Salmo 141, creo que era mi última lámina. El Salmo 150, voy a quitar esta PowerPoint. El Salmo 150 comienza a decir, Aleluya el Bekodash, Aleluya Berkiauso, Aleluya Giburota, Aleluya Berrabkedolo. Aleluya. Lo cantamos en la quejela. Aleluya, 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 aleluya. Pero usted lo puede leer en su casa con tiempo. Aquí tengo mi Sidur. Voy a buscarlo en el servicio de Shabbat, donde tradicionalmente lo leemos. Y viene al final de la sección que se llama Pesukei de Simra, los salmos encadenados por salmos de David con oraciones de los patriarcas, como ya lo dijimos. Y al final de toda esta liturgia de Pesukei de Simra, culmina, antes de entrar a la siguiente sección, con el Salmo 150. Aquí viene en este Sidur de ArtScroll, viene en la página 409, y dice Salmo 150. Aleluya. Aleluya el Bekodasho, Aleluya, Aleluya, Berkia uso, Aleluya, Biguruta, Aleluya, Berrob Gedolo, Aleluya, Betekia Shofar, Aleluya, Benevel Bekinor, Aleluya, Betofu Mahol, Aleluya, Beminim Biogar, Aleluya, Betelsrei Shema, Aleluya, Betelsrei Trua, Kol Neshama, que todas las almas, Aleluya, todas las, Kol Neshama, Tejalel ya, Aleluya. Kol Neshama Tejalel ya, aleluya. Entonces, si usted lo ve en el hebreo,
vienen 10 veces la palabra aleluya repetida. Y de acuerdo a mi opinión muy personal, los 10 tipos de canto que hay en el libro de los Salmos, que son Nitzuach, Miktam, Ashrei, Todá, Tefilá, y todos estos que ya vimos desde el principio, son 10 expresiones o 10 tipos o 10 técnicas de canto que el rey David y Moshe Rabbeinu, los hijos de Coraj y todos los autores pusieron en estos cantos tan hermosos para poder expresarle a nuestro Padre Celestial. Y el Salmo 150, que es con el cual cierra con broche de oro los 5 libros de los Salmos, tiene 10 expresiones de alabanza. Es como si se representara en resumen todo el libro de los Salmos 10 veces exaltando al Eterno y diciendo aleluya. Creo que la última lámina que tenía ahí, voy a tratar de leer esa parte. Sí, el Salmo 141, en el Salmo 141, el rey David dice, oh Señor, a ti clamo, Mismor le David, Mismor le David, Adonai Kratija, a ti clamo, apresúrate a venir a mí, escucha mi voz cuando te invoco, sea puesta mi tefilá, tejón tefilati ketoret, sea puesta mi oración delante de ti como el ketoret, el levantar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Aquí podemos ver claramente que en el Salmo 141 dice el rey David que su tefilá tenga la función del ketoret en el santuario. ¿Y cuál es la función del ketoret en el santuario? Ya vimos que la parashá Korah nos está hablando que Moshe Rabbeinu le dijo a Aarón que saquen los incensarios, toma el incensario, dice el verso 11 del capítulo 17, y le dijo Moshe a Aarón, toma el incensario y coloca en él fuego de sobre el altar y pone incienso y ve rápido a la congregación y expía por ellos, pues estalló la ira ante la presencia del Eterno y se ha desatado la plaga. Y vemos que el ángel de la muerte huyó cuando vino el Ketoret a hacer acto de presencia en medio de la quejilá. Los sabios de Israel nos dicen que cuando estamos haciendo la tefilá en el servicio diario, ya sea en Shaharit o en Minjá, durante el servicio de cada día o en el Shabbat, donde quiera que lo hagamos, el mismo Sidur está estructurado en base a la estructura del templo. Y vienen las 15 oraciones que corresponden a las 15 escalones de atrio de mujeres al atrio de Israel. Luego viene la Keida, que representa la introducción a lo que se hace en el altar. Y luego la sección Korbanot, que es ya estar en el área del altar. Retiro de las cenizas, la ofrenda del Tamid, números 28. Y luego viene la sección del Ketoret. Y viene una oración, dice, Atahu, ¿eres tú Adonai Eloheinu, delante de quien nuestros antepasados quemaron las especias del Ketoret cuando el Beit HaMikdash estaba en pie? Tal cual tú les ordenaste a través de Moshe tu profeta, que tú Torateja, como está escrito en tu Torah. Y Shimot 30. Vayomer Adonai el Moshe, Kach lecha samim, toma especias, estacte, uña aromática, gálbano, especias y olíbano, todas de igual peso. Harás con ellas ketoret, un compuesto de especias como obra de un experto perfumista, bien mezclado, puro y sagrado. Molerás parte de él como polvo y lo pondrás delante de la tienda del testimonio. Entonces, también está escrito, a Aarón quemará sobre las especies del ketoret cada mañana. Habrá de quemarlas cuando hace las lámparas. Y cuando a Aarón encienda las lámparas en la tarde, él las quemará como un ketoret tamid delante de Adonai por todas sus generaciones. Y vemos que lo primero que hace el Cohen después de limpiar las cenizas del altar es preparar la ceniza, perdón, las brasas que tomó del fuego del altar, que estuvo toda la noche, y ponerlas en el área donde se toma el fuego para el Ketoret. Todavía no está poniendo los leños, todavía no está preparando el fuego para el Corbán Tamid y todas las ofrendas del día, pero ¿qué es lo que toma primacía durante el servicio diario? El Ketoret.
El Ketoret es el principio y es el final en referencia al servicio del Tamid durante el servicio del santuario. Entonces, el rey David, en este sentido, escribe el libro de los Salmos y dice en el Salmo 141, verso 2, que mi oración sea delante de ti como el Ketoret. El Midrash Shocher Tov nos explica cómo sigue. El rey David dijo, cuando el Beit HaMikdash estaba en pie, quemábamos Ketoret delante de ti. Pero ahora que no tenemos el santuario y el altar, tampoco lo tenemos del Ketoret, del incienso, y tampoco tenemos al Kohen Gadol oficiando, te suplico, reverenciado, que aceptes mi oración, que se abran los cielos y que pueda mi tefilá entrar como el Ketoret se elevaba delante de tu presencia en el lugar santo. Así lo interpreta el comentarista Shocher Tov en cuanto al rey David dijo que mi oración sea como el incienso y mis manos como la ofrenda de la tarde. Podemos ver que el rey David está personalizando. Dice, si no hay templo, el comentarista interpreta, si no hay templo ha sido destruido por nuestras transgresiones, que nuestra boca compense por los novillos y nuestra mano se levante, así como se ponía el Corbán Tamid a las 3 de la tarde al final del servicio. La pregunta es, ¿por qué el rey David dice que la oración debe ser como el Ketoret? Y nosotros sabemos que las oraciones toman el lugar, como lo dice el profeta Oseas, el lugar de los novillos. Que mi ofrenda tome el lugar de los novillos, es lo que dice el profeta Oseas. Entonces el rey David debió haberle preguntado al Eterno que su oración sea como los corbanot, porque si no tenemos altar y no podemos traer ofrendas ni ovejas, ni machos cabríos o becerros, no podemos traer novillos o ovejitas al altar. El rey David debió haber, lo lógico era que él dijera que mi oración sea como el corbán tamid, que mi oración sea como un corbán olá, que es totalmente consumido en el fuego del altar. La pregunta es, ¿por qué el David equipara o pone que su oración sea como el Ketoret? Esa es la pregunta. ¿Por qué el rey David dice que mi oración sea como el Ketoret? Él no está diciendo que mi oración sea como las ofrendas del altar. Él está yendo más allá. Como el Ketoret se eleva en el lugar santo y en el lugar santísimo, que así mi oración sea delante de ti, Padre Celestial. Y podemos explicar esto con un Midrash. El Midrash Tanjuma en la Parashat Tetzaveh dice, el Eterno dijo, de todas las ofrendas que ustedes me van a traer, ninguna es para mí tan apreciada como el Ketoret. Ustedes saben que todas las korbanot, todas las ofrendas que trae el pueblo de Israel son necesarias y son puestas para el altar. El Midrash Tanjuma dice, ¿cómo es eso? Que el hatat, que cubre la transgresión, es puesta sobre el altar del sacrificio. El asham, por culpabilidad y por transgresión, tanto el asham, por culpa, perdón, y el hatat, por transgresión, y el olá, que es por pensamientos indebidos, tanto pensar o actuar indebidamente trae uno una ofrenda, pero no lo hiciste a propósito. Te vino un pensamiento sin que lo tuvieras estado planeando indebido y dices, voy a llevar un olá delante de mi Padre Celestial. O no te habías fijado como uno de los rabinos en la Gemara nos describe que estaba estudiando la Santa Torá hasta altas horas de la noche y entre su cansancio y lo que estaba ahí estudiando sin haberlo hecho a propósito, tumbó la lámpara y cayó el aceite y tuvo que apagar ese fuego. Entonces hizo una transgresión involuntaria y dijo, tengo que traer una ofrenda al santuario, porque en Shabbat hice una transgresión. Entonces, cuando hacemos transgresiones involuntarias, traemos un olá, un hatat, un asham, pero no hay ofrendas para el altar del sacrificio cuando se hacen transgresiones voluntarias. En otras palabras, vas al servicio de Shacharit en Shabbat
y después te vas ahí y quieres hacer unos tacos con tus amigos en el asador o cualquier otra cosa, estás transgrediendo voluntariamente. No puedes venir al santuario y traer una ofrenda porque eres culpable. No hay ofrendas para transgresiones voluntarias. Entonces aquí el Midrash Tanhuma está diciendo que también puedes traer ofrendas chelamim sobre el altar del sacrificio y cubren cuando uno transgredió un mandamiento positivo. Pero en este caso, el Ketoret nunca es traído por pecado, ni por transgresión, ni por culpabilidad, ni tampoco por una ofrenda de agradecimiento como es un Corbán Todá. El Ketoret es metido dentro del altar y se prepara desde antes del tamid con las brasas que se sacan o que se rescatan del fuego principal hacia el lado oeste, en la esquina sur oeste. Ahí se ponen las brasas para el Ketoret, como lo dice la descripción del servicio del día de acuerdo a Abba Shaol y los rabinos ahí en el Sidur. Y el Ketoret no es comparable con el Hatat, con el Hasham, con el Olá, con el Todán ni los Shelamim. Y dice el Midrash Tanhuma, uno trae el Ketoret por alegría, simplemente porque estás contento de poder servir a tu Padre Celestial. El Cohen trae el Ketoret o el incienso adentro del santuario, no porque sea obligación o porque transgredió, sino porque quiere estar en alegría delante del Eterno. Y los sabios de Israel nos dicen que no hay mayor verajá que la que se le da al Cohen que fue elegido por el Eterno para ofrecer el incienso. Una sola vez en su vida, los sabios de Israel nos dicen la Mishnah, si ofreciste Ketoret y fuiste elegido por el Ruach HaKodesh, ya jamás podrías participar cuando van a echar las suertes para el Ketoret. Para las otras puedes limpiar el Mizbeach, puedes ir y quitar las cenizas, puedes participar cuando se echan las suertes para otras áreas del servicio. Pero cuando el memune o el encargado dice, Kohanim, vengan para echar las suertes del Ketoret a ver quién va a ser escogido, y te escogían una vez en tu vida, ya no podías participar, te hacías a un lado. ¿Por qué? Porque todo el propósito de levantarte y decir, Modea Nile Faneja, doy gracias a ti, Rey Eterno, y lo haces las 15 oraciones, que gracias Eterno que no me hiciste como los paganos, ni me hiciste mujer, y das vista a los ciegos. Todo esto es preparatorio. Los sabios de Israel dicen, aún las ofrendas del Tamid y los Shelamim y todo el servicio que se prepara hasta las 3 de la tarde, todo esto es preparatorio. ¿Y cuál es la culminación del servicio? La culminación del servicio es ofrecer el Ketoret. ¿Y por qué es la culminación o el propósito o la meta del servicio? Porque cuando se pone el incienso sobre las brasas, se eleva la nube con la esperanza que descienda la Shekinah. Y los sabios de Israel dicen, cuando el Cohen derrama el Ketoret sobre el altar del incienso, la Shekinah ya está ahí. No tiene uno que estar esperando que venga. Uno puede llegar a la Kehilá en el Shabbat. Estamos siempre esperando a ver si llegan 10 para hacer el servicio del Sefer Torah. Y yo me estoy asomando y asomando y difícilmente llegan 10 varones. Y los sabios de Israel dicen, no podemos estar haciendo esperar a la Shekinah. El servicio comienza a tal hora, la Shekinah ya está presente y no podemos esperar a los que llegan tarde. En este contexto, en el servicio del templo, el Cohen sabía que cuando es momento de meter el Ketoret, no es para que venga la Shekinah, lo estoy diciendo de una manera exagerada, porque la Shekinah ya está esperándolo a él. Y es en ese contexto que el libro de Lucas dice que el anciano Cohen Zacarías, cuando ofreció el incienso, la Shekinah y el ángel Gabriel ya estaban esperándolo ahí para darle respuesta a su oración o su tefilá que estaba haciendo acerca de la venida del Mesías. Entonces, ¿por qué viene el Cohen con el Ketoret? No es porque puede ser comparable a los Korbanot, sino que refleja alegría. Aprendemos de este Midrash que el Ketoret es más especial que todos los Korbanot porque no es traído por una transgresión o por una obligación. Es traído por pura alegría.
por encontrarte con la Shekinah, porque fuiste elegido cuando se echaron las suertes, y me imagino el corazón del Cohen, cuando entras y dejas las brasas y sabes que vas a regresar con el incienso en tus manos llenas del Ketoret, y representa lo mismo cuando te dicen, ora por el hermano fulano, ora por la hermana sutana, ora por el que está en el hospital, ora para que el ángel de la muerte no saque su espada con esa gota de hiel y la ponga sobre su boca, para que su alma no parta de este mundo y su cuerpo se ponga verde. Ora para que esa persona también haga teshuvah y el Eterno lo levante del Gehenna y del foso cenagoso, y que el ángel de la muerte vuelva la espada a la vaina y el Eterno le dé la orden que se quite de ahí, porque el Ketoret, las oraciones de los santos, están elevándose. Lo mismo era el sentir del Cohen cuando llevaba las manos llenas del incienso y las derramaba sobre el altar, sabiendo que de ahí va a salir lleno de bendición. Literalmente era como sacarse la lotería. Se le daba una verajá que si nunca habían tenido hijos, iban a tener hijos y hermosos, iban a tener suficiente sustento económico, y de todo bien el Eterno no les iba a privar. Es lo que Gabriel está diciendo. Tu oración por la venida del Mesías ha sido desde que fuiste escogido para ofrecer el Ketoret, y tu corazón ya lo conoce el Eterno antes de que abrieras tu boca. Tu oración es de venir una vez en tu vida a derramar incienso. ¿Y qué es tu súplica, Zacarías? Que venga Mesías. El Eterno ha escuchado tu oración. Y no solamente va a venir Mesías en esta generación, sino que tu hijo Juan va a anunciar la venida de él. Y Zacarías dice, pero a mi edad y mi esposa a su edad, vamos a tener una criatura. Porque dudas, vas a quedar mudo y no vas a poder hablar. Tu lengua no va a soltarse hasta que nazca la criatura. Qué grande bendición para un Cohen ofrecer el Ketoret. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué es la razón que se trae el Ketoret? El Midrash, ¿por qué nos dice que es por pura simja, por alegría? Podemos explicar esto examinando la estructura de las instrucciones acerca del Mizbeach cuando se derrama el Ketoret, como viene en la Parashat Tetzaveh. Después de que todos los utensilios y todas las ropas de los Kohanim están dando la Torah, la instrucción de que puedan ser construidas o fabricadas, después de que se dan todas estas instrucciones en la Parashá Tetzaveh, los Kohanim no lo describe de esa manera. La pregunta es, ¿por qué los detalles de este altar del incienso no vienen en esta Parashá Tetzaveh, sino en la Parashá Terumá, junto con la construcción de otros utensilios para el Mishkan, incluyendo el altar exterior en el cual se ponen las ofrendas o los korbanot? Y la pregunta es, ¿por qué viene la orden de construir, la descripción de la construcción del altar del incienso separada a la construcción de los otros utensilios? El comentarista Sforno en la Parashá Tetzaveh nos dice, también el Rabí Moshe Ben Nachmanides, el Ramban, nos responden que el propósito de los otros utensilios, junto con los otros korbanot que se ponen sobre el altar exterior, era para permitir que la Shekinah viniera sobre toda la nación. Y el versículo nos dice en la Parashat Tetzaveh, y pondré mi Shekinah en medio de los Benei Israel. Una vez que el Mishkan es construido, la Shekinah ya puede descender inmediatamente, como fue mandada la orden de la construcción, incluido el Mizbeach para el incienso. El propósito del Ketoret, por lo tanto, es darle honra al Eterno una vez que acepta el abodá o el servicio de toda la nación cuando se construye el Mishkan. Esto es la razón por la cual el Midrash dice que el Eterno ama al Ketoret más que todos los korbanot que se ponen sobre el altar exterior. Es porque el Ketoret es traído solamente para la gloria del Eterno. Ninguna otra razón. No es porque transgrediste, no es porque pensaste algo malo. Si el Eterno te escogió, tienes que hacerlo con alegría. El comentarista Zor Hamor, en la Parashat Tetzaveh también, nos explica que el primer utensilio que se manda que se construya para el Mishkan es el más importante. ¿Y cuál es?
el arca del pacto. El mandamiento de la construcción del arca del pacto es seguido por otro utensilio, que es el altar del incienso. Este orden se basa, y basándonos en esta enseñanza, nos enseña por qué la Gemara en el tratado Berajot nos enseña toda la sección del Mishkan termina con el altar dorado o el altar del incienso, porque el Ketoret es el que cierra con broche de oro. Y se nos explica en este sentido por qué se utiliza la palabra para el Ketoret. El rabino Moshe David Bali, en su comentario del Ramjal, nos dice que el arca del pacto es como el corazón del Mishkan y el altar del incienso es como el cuerpo, y el corazón le está impartiendo vida a todo el cuerpo. En otras palabras, el arca le infunde vida al altar del incienso, si lo podemos decir de esa manera. Y esta es la razón por la cual nos dicen que el Mizbeach tiene que ser construido después del arca del pacto. Este rabí nos continúa explicando que la palabra Ketoret tiene la gematría de 613 y que aquí puede intercambiar la letra Kuf por una Dalet, como se hace en el sistema Advash, en el cual la Aleph se cambia por la Tet, la primera por la última y la segunda por la antepenúltima. Y cuando hacen esto con la palabra Ketoret, nos da el valor numérico 613. ¿Y qué significa esto? Que simboliza los 248 órganos del cuerpo y 365 tendones, y por eso el Ketoret representa el cuerpo, o el altar del incienso representa el cuerpo, y el arca del pacto, el corazón, en ese sentido, de un cuerpo humano. Esta es la razón por la cual el Ketoret puede detener la plaga. El comentarista Or Gedaliahu, en su comentario en la Parashat Tetzaveh, explica que cuando el Ketoret es ofrecido, viene a poner todo el servicio en una sola unidad. Esto incluye que todo lo que el Eterno envía de bendición para el pueblo de Israel se entrelaza con la responsabilidad de traer alegría cuando el Cohen es elegido y poder derramar el Ketoret o el incienso encima del altar. Cuando esta acción se lleva a cabo, significa que el Eterno está aceptando el servicio, la Shekinah está ahí y solamente hay pensamientos de bien para el pueblo de Israel. Y por eso, porque las oraciones de los santos, orando y cantando y meditando los salmos del rey David, el rey David dice que mi oración suba como el Ketoret. El libro de Apocalipsis dice que las oraciones de los santos son el incienso que llega hasta el trono de la gloria. En este contexto, cuando el Cohen es elegido y entra y derrama el Ketoret, el Eterno está aceptando el servicio de todo el pueblo de Israel. Y por eso decimos, si alguien está enfermo, cante salmos, porque el Eterno se agrada del servicio del Ketoret en el santuario. De esta manera es que Aarón, el Cohen, era el que tenía que ofrecer el Ketoret. Y él es el que Moshe le dijo, trae el incensario y el incienso en él, porque la plaga ya salió y está haciendo estragos. El Cohen Gadol en este sentido, o Aarón, es del cual los sabios de Israel dicen, él amaba tanto al pueblo de Israel que quería que un alma estuviera cercana al otro, no quería que el esposo se enojara o se separara de la esposa, ni la esposa del esposo, que no se pusiera el sol sobre su enojo, iba y los reconciliaba, quería siempre el bien para todo el pueblo de Israel. Aarón siempre estaba dispuesto a hablarle a la gente para que se acercaran a la Torá y la Torá elevara a sus almas, se santificaran. Cuando el Eterno le da la orden al ángel de la muerte para que haga estragos, solamente el Ketoret puede proteger a toda la comunidad. ¿Y quién es el que ofrece el Ketoret? El Cohen. ¿Cuáles son las oraciones del Cohen Gadol, el bien del pueblo de Israel? ¿Quién es el que vence a la muerte? Mesías.
cómo vence al ángel de la muerte y al antimeshía con la espada de su boca, cómo vence a los enemigos el rey David a través de los salmos, cómo podemos nosotros tener poder sobre el ángel de la muerte orando el libro de los salmos, que es como incienso que se ofrece delante del Eterno. ¿Podrá un impío, un transgresor empedernido que voluntariamente sabe que no debe hacer lo que está haciendo ni hablar lo que está hablando, elevar sus oraciones delante del Eterno por el bien de sus hijos o de su comunidad, para que el Eterno tenga misericordia y el ángel de la muerte huya? La Gemara dice que el Eterno aborrece la oración del impío. La Gemara también nos dice que los ángeles interceptan la oración de los perversos y no pasan del primer cielo. ¿Y qué es lo que hacen? Agarran esas oraciones, las interceptan. Dice la Gemara que van y se las vuelven a poner en la cara del transgresor, porque no pueden llevar oración de labios impíos al trono de la gloria. Entonces vemos la importancia del libro de los Salmos. Vemos la importancia del Ketoret, del incienso. Vemos la importancia del servicio del Cohen Gadol, de Aharón, trayendo el Ketoret adentro del lugar santo y del lugar santísimo en Yom Kippur, y el poder que todo esto nos enseña la Parashá tiene sobre el ángel de la muerte. ¿Qué podemos añadir a la pregunta del Rabí acerca del Ketoret? En una de sus notas acerca del comentario en el Zohar, la Parashá Tetzaveh, se pregunta el Rabí, ¿por qué el altar del incienso se le llama Mizbeach? ¿Por qué al altar dorado se le llama igual que el altar de los sacrificios, de los korbanot? ¿Por qué se le llama el Mizbeach Haketoret, el altar del incienso? ¿Por qué no se le llama de otra manera? Pregunta este Rabí. ¿Por qué se utiliza la palabra Mizbeach al igual que el altar exterior donde se ponen las carnes de los animales? El rabí nos explica. El término sebaj, donde viene la palabra misbea, que significa ofrenda o animal puesto sobre el altar, se refiere a un animal que era sacrificado para traerlo como ofrenda sobre el altar. La palabra sebaj, donde viene misbea. Pero ninguna de las ofrendas son traídas en el Mizbeach Haketoret, o sea, sobre el altar dorado o el altar del incienso, no se traen carnes del Corbán Tamid, no se trae la pierna, ni el pecho, ni la espaldilla, ni ninguna de estas partes. Entonces la pregunta es, ¿por qué se le llama Mizbeach si no se trae carne de los animales de los cuales la Torá prescribe que se pongan en el altar exterior? Y ninguna ofrenda es traída sobre este altar, solamente el Ketoret. El Zohar responde a esta pregunta diciendo, solamente hay algo a lo cual se sacrifica y se le pone el cuchillo en este utensilio. Y el Zohar dice que qué es a lo cual se le pone el cuchillo y qué es lo que se le da muerte o se sacrifica cuando el Cohen está parado en este mitzbeach o en este altar de sacrificio. El Zohar dice las fuerzas del maligno, incluyendo al ángel de la muerte. Por lo tanto, cuando el corazón del Cohen está correctamente haciendo el servicio del Eterno y trae el puñado del Ketoret y viene adentro del lugar santo y pone el Ketoret encima de las brasas, eso significa vida entre los muertos y destrucción de las fuerzas negativas, destrucción o ahuyento o ahuyentamiento del ángel de la muerte. Eso significa. Y por último, el rabí Moshe Chaim Lusato, cuyo acróstico es el Ramjal, nos explica en sus libros que el Eterno creó el mundo para poder compartir su bondad con el ser humano y para que el hombre pueda absorber o obtener el mayor placer de hacer equipo con el Eterno en su creación.
tiene que entender que tiene que cuidar la creación. Para hacer esto, el Eterno hizo al mundo imperfecto para que el hombre lo perfeccione. La imperfección de este mundo se le llaman las fuerzas del maligno o fuerzas de Tuma o el ángel de la muerte o el Hasatán o el acusador, perdón. En hebreo se le llama el Malach Hamavet o el ángel de la muerte, al cual el Eterno le da la habilidad de poder destruir lo que el Eterno creó, pero no cumple su propósito. El cumplir los mandamientos, dice el Ramjal, de una manera correcta, sirve para perfeccionar este mundo y para poder erradicar las fuerzas negativas o del maligno, transformando nuestra acción de redimir todo esto en algo positivo. Dice el Ramjal, en otras palabras, el Eterno nos recompensa porque sabemos la importancia de el servicio del Ketoret y de cómo debe estar nuestro corazón y cómo lo estaba el corazón del Cohen Gadol en el servicio del santuario y cuál es la paga que el Eterno nos da, recompensa en el Olam Jabá. Cuando el Ketoret detiene la plaga es porque el Ketoret se está impregnando, se está invadiendo. En ese sentido, cuando echaban el Ketoret sobre las brasas, inundaba todo el lugar santo o el lugar santísimo en Yom Kippur. Entonces, cuando nosotros derramamos nuestra oración delante del Eterno, inundamos nuestras habitaciones, nuestra quejilá o nuestra casa, nuestro hogar, el Beit Midrash, la casa de estudio. Y cuando estamos todos orando por un bien común, el ángel de la muerte no tiene ningún poder sobre nuestras comunidades. Entonces, me voy a detener aquí. Sé que uno quiere continuar hablando y meditando en todo esto, pero espero que todas estas lecturas y estos conceptos acerca del libro de los Salmos, el incienso, el templo, la estructura del templo, el sidur y todo lo que estuvimos viendo sea para bendición de esta pequeña comunidad que estamos aquí reunidos y que podamos tener esas herramientas en nuestras manos para poder hacer frente al ángel de la muerte y que podamos hacerlo de una manera como la Torá espera que nosotros lo hagamos, en el mérito de Mesías Yeshua y en el mérito de los patriarcas y con manos limpias y con un corazón puro podamos estar delante del Eterno o cuando hacemos oraciones y el ángel de la muerte no tiene nada contra nosotros. Literalmente la Torá dice que huye cuando Ajarón trajo el incensario, siempre la potencia. Y en nuestra quejilá, cuando hacemos el servicio de Shacharit, siempre leemos toda esa sección de los Korbanot, porque es como estar haciendo el servicio en el santuario. Si decimos que la lectura es larga, que es tediosa y que ya me cansé y tengo hambre, ¿y a qué hora se va a acabar esto? Si nuestra mente se denigra de esa manera, no somos dignos del reino de los cielos. No somos dignos de ser llamados hijos del Eterno. No podemos llenarnos la boca de decir mi rey, mi señor, y honro a mi padre y a mi señor, cuando ni siquiera estamos concentrados en lo que es nuestra obligación. Los sabios de Israel dicen, es preferible que cuando vamos a la cama y nos acostamos, meditemos que quien nos pone a la cama es nuestro Padre Celestial. Porque si crees que el rey de Israel es el que te está llevando y te va a poner a cantar ovejitas y a cantarte canciones bonitas, si tu corazón no es correcto, el rey de Israel, el rey David no anda por las ramas. Si ve al ángel de la muerte que es enviado porque eres culpable de algo, el rey no te va a salvar, pero tu Padre Celestial sí se va a tener misericordia de ti. Los jajamín dicen, preferible irte a la cama meditando que tu Padre Celestial te ama y tiene misericordia de ti y que tú te arrepientes de cualquier cosa que no hiciste correctamente con tu neshama en ese día, a acostarte en culpabilidad, no arrepentirte
y que no sea que el ángel de la muerte venga en esa noche a pedir tu alma, y por eso decimos el shema antes de dormirnos, que no sabemos si seremos traspuestos o no lo seremos. Por lo tanto, cada noche, cada vez que dormimos, probamos un sesentavo de la muerte, pero cada vez que despertamos por la gracia del Eterno, es como si probáramos un sesentavo de la resurrección de entre los muertos. Pues muchas gracias por estar aquí.